quién vino. Mirá quién vino. Mi amigo y compañero. Amiga y compañero. Mi amigo y compañero. Nos conocemos de hace muchos años. Daniel Tonietti, un aplausito para él. Un placer estar acá con vos, Julia. Hay que decir que fue más difícil invitarte a mi amigo y compañero que Fontevecchia vino más fácil. No, pero yo, yo te dije que sí inmediatamente. Ya sé, no ya les obliga. Yo te No, dije fue que la sí. agenda Después, que se complica. después teníamos que coordinar y demás, pero para mí Sí. es un placer estar acá en Futurock. Además, todas las veces que me invitaron, estuve acá con Matías, con Gabriel, con el programa de Leandro, el programa de los domingos. Así que para mí a disposición total. Me gustaría que hablemos de Futurock, porque realmente cuando yo me invitaste y ayer estaba reflexionando un poco de qué temas podemos hablar, a ver si podemos hablar de otros temas que no sea tanto la rosca y la política y la coyuntura. La rosca, que obviamente si querés hablamos de lo que vos quieras. Por suerte ¿no? tenemos tiempo, así que vamos a Tenemos poder tiempo repasar. para conversar, pero la verdad que yo quiero celebrar lo que han logrado ustedes con Futurock, en serio. La verdad que yo siempre lo destaco, lo digo públicamente desde el principio ahora, pero lo que ustedes han logrado con este medio, con esta voz que lograron sostener el tiempo, que ya van a cumplir 10 años. 10 años, ¿no? ¿Este año cumplimos 9? Bueno, Sí. van a... Sí. de un momento difícil con todo lo que significa eso en la Argentina. Han sacado una editorial. Este verano me han acompañado los libros de Futurock. He leído el libro sobre la reforma del 94. Sí, que muy me lindo, resultó ¿viste? muy interesante. Tomás Aguerre me resultó muy interesante. Después no coincido con muchas cosas que se despliegan ahí como ideas, pero me hizo pensar. Sí. Y además revisar un hecho que es muy importante, porque nos rige esa Constitución. Y te invita mucho a pensar el presente todo el tiempo, pensar en la historia en general, ¿no? Sí, claramente. Y uno sobre los hechos tiene como piezas de rompecabezas desarmadas. Y el libro ese me permitió tener el rompecabezas completo. El panorama de esa reforma. Después otro libro muy interesante me gustó de Futurock fue La derrota del 83. Sí, está buenísimo. Muy bueno ese libro. Está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Y se lee como una novela, ¿viste? Sí, También. muy interesante, con datos, Sí. con datos interesantísimos. Por ejemplo, que Herminio Iglesias esperó el resultado de la elección en aquel momento en una pizzería que se llamaba La Musarela Loca. Es verdad eso. Ese dato es buenísimo. me quedó grabado. Son cositas que a vos te gustan mucho. Sí, y además es una figura, para mi gusto, injustamente demonizada por la historia. Herminio Iglesias. Que creo que ahí también hay un capítulo donde terminan de hacer como una especie de reivindicación histórica de ese peronismo de Herminio Iglesias. Así que ese libro me queda pendiente leer tu libro, me queda pendiente leer el libro de Schiavi también, de Marcos. A mí también me queda pendiente el de Schiavi. Pero la verdad que lo que están haciendo con esos mini ensayos, que son además que dialogan bien con este momento. La colección de historia. La verdad que es muy bueno. Sí, bueno, gracias, Dani. Sí. Sí, es una cuestión para poner en valor, porque, a ver, también estaba pensando que es otros temas que quizás podemos conversar. Ahora se está viviendo una especie del boom ¿no? de los streams. La fiebre del oro del stream, ¿no? Que están todos yendo detrás, están todos yendo a California a buscar su mina de oro, lo cual está bien, digamos, forma parte. Y es una vanguardia, ¿no? La vanguardia comunicacional del momento es esa. Y es un fenómeno, por lo que yo pude averiguar, que no pude averiguar mucho, tendría que profundizar, pero es un fenómeno bien argentino. Muy argentino, sí. Bien yo argentino. también estuve investigando, sobre todo con amigos españoles. Sí, bien argentino. Sí. Es bien argentino. O sea, a ver, ¿hay videopodcasts en Brasil? Sí, los hay. Y son mucho más populares que cualquier programa de streaming en Argentina, quiero aclarar. Mucho más masivos, realmente. Sí. A los que va Lula, a Bolsonaro, influyentes. Pero la idea de armar un canal de stream, como programación... En vivo. Como una programación como canal, o como una radio, digamos, porque es medio radio, medio televisión de bajo presupuesto, es un fenómeno argentino. Y la precuela de todo eso fue acá. En Futurock, de alguna manera. El primer medio que de alguna manera, el grado cero... Streameaba. Sí, no solo streameaba, sino la idea del concepto de que una generación quiere narrarse a sí misma con un lenguaje propio y demás. Así que no quería pasar por alto hablar de eso. Cierto, es un fenómeno muy argentino y yo a veces siento que hay algo de burbuja, no lo sabemos todavía. Es como anticiparse a la burbuja. Por eso la fiebre del oro, ¿no? Por eso, me gustó esa otra imagen. Hay un gran texto de Osvaldo Soriano sobre la fiebre del oro, que yo lo tengo muy presente, lo leí hace años, donde relata todo eso. La fiebre del oro iban todos a encontrar la mina de oro y algunos la encontraban y otros no, otros picaban piedra.
En eso vos que ves algo interesante de los streaming, porque recién me los describiste un poco más como, bueno, vanguardia, solamente argentino. Vanguardia, sí, Cuando claro. vos pones, ¿le das play a alguna de los streaming? Yo en vivo no los veo. Porque nosotros no nos consideramos, está bien lo que Sí. vos decís en el sentido en el que somos un poco precursores de algo que empezó. Pero ustedes no Yo son un canal de streaming. No No son un somos canal de streaming. No son un No. canal de streaming. Estamos streameando, ahora estamos en YouTube. Exactamente. Pero están no en- somos un canal de streaming. Exactamente, y no tienen la estética Sí. y todo. Pero me refiero al modo de comunicar, Sí. de alguna manera. Canal de streaming, o por lo menos la programación, cuando ellos programan, no deja de ser una especie de FM, ¿no? Sí. El grado cero de esa conversación de amigos interesantes es Dolina. Para mí Sí. hay dos personas geniales. Totalmente. El grado cero es Dolina, con Demasiado tarde para lágrimas, que después derivó en La venganza será terrible, ¿no? Que instauró eso en las medianoches. Estoy Sí. hablando en mi adolescencia. Sí. ¿eh? Con Después- una diferencia intelectual. No, Dolina es un genio. Dolina es un genio Dolina total. es un genio. Hay para mí Sí. dos personas geniales, dos personas. Debe haber otras, pero yo hablo de las que yo observo. Dos personas geniales haciendo radio. Una es Dolina y la otra es Víctor Hugo Morales. Ujú. Son genios. Sí, Son juegan genios. a otra cosa. Son genios que hacen Sí. radio. Y inventaron cosas que irradian hasta el día de hoy. De hecho, la primera rock and pop, y esa idea de hacer la mesa de actualidad y amigos, la precuela de eso es Dolina. Es Dolina. Con ese comentario medio erudito, con esa cosa, agarraba las revistas y hacía ironías sobre... Ahora, al sobre el mismo tema. tiempo vos a ese genio no solamente tenía el genio propio, tenía una preparación. Vos cuando yo todavía lo escucho al Dolina de los 90, Chabón llegaba con una historia, no sé, la historia Sí, de Herodes, por sí, decirte. no. La había preparado. Ahí hay una diferencia un poco con los amigos de ahora. Sí, ahora todo es un poco más... Cualquier cosa. más tachán. Y sí. Más tachán. Y sí. Sí, bueno, pero Dolina estamos hablando de un tipo que es poeta, escritor, Músico. un intelectual, ¿viste? Es Enrique Santo Discépolo, o sea, juega el partido en la historia con Sí. esos referentes, por lo menos para mí. De hecho, el modelo eso irradia hasta ahora. Yo veo que Ahora, el modelo que es Amigos Hablando, donde vos encontrás con distintos mojones contenidos, para atrás, con ¿no? contenidos. Y los contenidos de ahora, ¿qué te pasa con eso? A mí te digo, lo que me resulta con muchos streams, no con todos, no todo el tiempo, obviamente, es que me sorprende la banalidad. Me sorprende. Y que esa banalidad genere tanto interés, porque si no, qué sé yo. Hay de todo. Hay No, algunos que generan, sin ¿no? duda, lo acabo de decir. De Luzu Sí. a Olga, Pero digamos que sería más el lado tinelesco Sí, del mundo. más espectáculo, más producción. Sí, exactamente. Pero Y después hay otros que tienen como referencia Sí. la actualidad, la política. Para mí es un fenómeno contemporáneo, hay que ver. Está Sí. claro que es como la vanguardia ahora en términos comunicacionales. Todos Sí. están observando que las audiencias están yendo hacia ahí. Y donde antes no había audiencia, ahora claramente lo hay. Sí. Mi mamá tiene 80 y pico de años, la pongo ejemplo a mi mamá porque Sí. es una persona cercana que tiene 80 y pico de años y consume on demand en YouTube. ¿Va a YouTube tu mamá? Absolutamente, de hecho hoy me acaba de reenviar algún mensaje, una cuestión que vio en YouTube y tiene 80 y pico de años, o sea, ya no es una cuestión Sí. de los segmentos etarios de los jóvenes y demás. Yo prácticamente, si vos me preguntás qué es lo que más consumo, YouTube. A la mañana arranco escuchando podcast y me voy a la radio escuchando un podcast sobre economía que dura 5 minutos. ¿A quiénes escuchás, más allá de lo de YouTube como plataforma, pero quiénes son referencias Ahora, donde mirá, vos necesitas saber qué es lo que opina tal? Yo te voy a decir, yo a la mañana estoy arrancando y escucho A mí, ahora- por ejemplo, ahora. a mí y a mucha otra gente me pasa que yo necesito saber lo que dice Tenenbaum. Vos sola te metes en quilombo. ¿eh? No, te digo, Sí, está pero ni bien. siquiera, Es el yo no comunicador, estoy de es el acuerdo, es el comunicador de esta época. Es el comunicador de esta Y si época. yo quiero Es el explicar lana- por es el- qué, no el- lo sé. Es el la nata, no para mí. No, por ahí a vos no te interesa, te quiero decir. ¿Quién te Yo interesa la podría- pregunta? Yo podría escribir en un papel Sí, lo que va a decir Tenenbaum en los próximos y ya sabes. 6 meses Sí. y mi grado de previsibilidad Sí. sería 95%. Te resulta previsible y por lo mismo Absolutamente no obvio, interesante. Obvio, me Bien. parece muy obvio todo ese discurso de radio con Wok. Sí. Qué malo que sos igual. No es mía. No es mía. Y bueno, ¿qué estás No, viendo? lo que me pasa a último mí, consumo. lo que me pasa Está a mí, bien, ¿no? no. Sí, está bien. Pero entiendo que... Genera algo. También entiendo que con el gobierno de Milei encontró su pozo de petróleo y lo va a Bueno, explorar.
genera algo que yo no lo sé explicar bien, pero me parece que tiene que ver claramente con el gobierno de Milei, ¿no? Yo escucho, mira, a la mañana escucho dos cosas que escucho siempre. Uno, un podcast que se llama, sí. lo abrí para darte la precisión, La Estrategia del Día de Bloomberg Argentina. Ajá. O sea, una cuestión de finanzas. Sí. Con un pibe ¿Y eso de finanzas? Finanzas, escucho eso. Mirá, no te hacía tan de finanzas. Me gusta mucho la finanza. Sí. Hace un tiempo esta parte ahora me explicás. Es un tema que estoy muy atento al tema de la finanza. Hoy es un día clave, de la finanza. Sí, ahora me contás por qué. 8.800 millones de dólares la refinanciación de la deuda. Por eso salió hoy a la mañana Caputo. Porque es un día muy importante, por todas las tensiones cambiarias que está viendo, es un día determinante. Vino Zayat hace un ratito, pero quiero saber tu... ¿Viene Zayat o vino? No, vino hace un ratito. Bueno, hablaste con el número 1. Y sí. Bueno, y después escucho otro que se llama, como te decía, La Estrategia del Día. Sí. Y el otro que escucho se llama No hay plata, de Carlos Burgueño. Ese te lo recomiendo, dura 5 minutos, es muy bueno. Son dos personas que están del otro lado del río Bravo. Te iba a decir. Tienen una mirada muy diferente. Y además Burgueño es periodista económico, sí, histórico. Histórico, conoce mucho, tiene mucha... Pero estrictamente económico. Sí, o sea, vos estás mirando solo la economía. A la mañana estoy muy con el tema finanzas de hace tiempo. A la mañana arranco con eso. En una época escuchaba más el programa de... Yo hacía un zapping entre Longobardi y escuchaba a Flor Halfon, a quien conozco de la precuela. Totalmente. De todo esto, la conozco hace mucho. A Flor, la quiero infante. Sí, la quiero mucho. A Flor es una gran periodista, una gran amiga además. Y a Nico Fiorentino. O sea, escuchaba Futurock. Sí, escuchaba Futurock a mañana. Ahora no lo estoy escuchando tanto. Y escuchaba Longobardi y Futurock. Hacía una especie de... Lindo switch. Sí. Longobardi siempre me pareció un tipo interesante. Ahora que está en Radio Perfil, todo eso no le encuentro la vuelta todavía. Ajá. Medio como que me gustaba. Está con su canal de YouTube también. Ahora es un streamer. Sí. Y sí, todos van a ir al streamer. Sí. Pero... Escúchame, Jaime Bailey, que era amo y señor de la televisión hispana norteamericana, están streameando. Ahora, Longobardi lo rajaron. A Longobardi, sí. Entonces, según él cuenta, lo rajaron. Sí, según él cuenta, lo rajaron y entonces encontró ahí su lugar en el stream. Sí, por decisiones editoriales. Sí, creo que el canal la radio no le... Lamentablemente no consiguió lugar para ir, ¿o no? Para vos, ¿qué es lo que estás viendo que pasa con el periodismo, la libertad de expresión y esas cosas con el gobierno de Milei? Te cuento una que me pasó. Me llamaron de Al Jazeera porque quieren hacer un informe especial sobre lo que está pasando con la libertad de expresión desde el gobierno de Milei. Y les pregunté... ¿Te llamaron para dar un testimonio? Sí, una entrevista en mi casa, todo, ¿no? Y después vinieron a hacer tomas acá, como para dar contexto. ¿Salió también. o no salió? Todavía no salió. Okay. Y también, y le digo, ¿a quién más entrevistaste? A Longobardi. ¿Y a quién más? No, a ustedes dos. Bien. O sea, Longobardi y Mengolini. O sea, Mengolini serías del un lado me imagino. Y Longobardi del otro. Claro. Sí, Está bien pero pensado. al mismo tiempo ellos lo que buscaban, evidentemente por las preguntas, era como que dijéramos, acá hubo un cambio de paradigma total, se terminó la libertad de expresión, que sí fue lo que les dijo Longobardi, de acuerdo a lo que me contaron, me chusmearon, Longobardi, claro, a él le cambió mucho la película. Claro. Entonces, y yo... ¿Qué dijiste? Yo dije, no cambió nada. ¿Cómo que no? ¿Viste cuando alguien va en una entrevista a afirmar su hipótesis? ¿Cómo que no cambió? No, le digo, acá el problema es la concentración de medios. Y ese problema es exactamente el mismo que antes. Lo que sí está pasando es que este presidente, que es medio loquillo, está insultando a periodistas que nunca antes habían sido insultados. Pero no mucho más que eso. O sea, estructuralmente no cambió nada. Y la chica que me hacía la entrevista de Londres se quedó diciendo, no sé cómo seguir la entrevista, porque no era lo que yo pensaba que me ibas a decir. Y no tenía nada que ver con lo que le habían dicho en la entrevista inmediatamente anterior. Tendría que haber ido a entrevistar a... ¿A quién? A Tenenbaum. ¿No? ¿Qué hubiese dicho Tenenbaum? Tenenbaum, y bueno, sí, la libertad de expresión está en peligro y demás. Para mí está absolutamente sobreestimado el rol de los medios, ¿sí? De los medios, sí, especialmente de los periodistas. Yo tengo una crítica muy grande. Yo ejercí muchos años en el periodismo, así que hablo tengo la fe de los conversos, digamos. Sí, como un ex periodista. Soy un ex periodista. Sí. No aplico la técnica periodística. Sí. En mi trabajo no la aplico. Yo trabajo más sobre la materia prima de la sensibilidad que de las dos fuentes y todo eso, que para mí es un biribiri. Para mí. Sí. Pero bueno, cada uno cree en lo que quiera creer y yo sí. en ese tipo de cuestiones no me voy a meter. Pero yo soy muy crítico de los periodistas, ¿viste? Lo que me genera mucha tirria es el periodista que a la mañana se plancha la capa, ¿viste? De héroe. ¿Entendés? Tipo, y le da, ¿viste? Me voy a ponerle... Se pone la capa y... ¿Viste? En defensa de la libertad, de la democracia.
en contra, unos luchan en contra del monopolio, otros luchan en contra, a favor de la República. Eso a mí, como no les creo, porque estuve ahí adentro y sé cómo funciona, sé cómo se hacen las salchichas, conozco la fábrica de salchicha por dentro, no les creo nada. Lo que no le crees es que ese objetivo, o ¿cuál es la parte que no les crees? O que ellos lo hacen por... El rol que se autoadjudican en la sociedad. Ay, mira quién apareció. Compañero Fede. Caramba, ¿Por qué apareció el jefe ahí? No apareció nunca, jefe, Apareció porque estás vos. Bueno. Él si no hacía falta decir, quería saludar. Está muy bien. Fede Vázquez. Fede Vázquez, sí, claro. Bueno, entonces estábamos en los que se planchan la capa de superhéroe que vos no les crees. La pregunta es, ¿qué es lo que no les crees? Que su honestidad intelectual, ¿no crees en eso? En que el rol que ellos tienen es muy importante para la democracia. El rol que se autoadjudican, claramente. El rol que se autoadjudican. Sí, ¿y qué es cuál? De defensa de la libertad de expresión. ¿Y qué es lo que hacen en realidad? ¿Las salchichas de qué están compuestas? Me parece que son profesionales liberales como cualquier otro, como los abogados, como los ingenieros, como los arquitectos, que tienen intereses, tienen aspiraciones, que tienen un modo de vida, tienen un modo de financiamiento. Los coloco ahí, no los conozco como ejemplo, garante de la República. Lo que ellos comunican, sus opiniones o la información que ellos brindan está mediada por cómo se financian. Para mí, una de las cuestiones, y lo estamos viendo casualmente también en el tema del streaming, ayer casualmente fui a la casa de nuestro amigo en común, Mariano Hamilton, es que está todo disciplinado por el capital, digamos. Sí. Yo creo que capital termina comprando todo, y creo que con respecto al tema de los medios de comunicación, bueno, vos lo planteabas recién, ¿no? Cuando te hacían la consulta de Al Jazeera, el problema más severo que tiene la Argentina es el tema de la concentración de medios en tan pocas manos, y ahora se dio otra vuelta de tuerca con la fusión de Telecom con Telefónica, o sea, el poder que va a tener Clarín una vez que termine este gobierno, es un poder enorme, y esa capacidad de incidir sobre la opinión pública. Y frente a eso, pero vos me estás diciendo... Los periodistas, ¿qué sostuvieron frente a eso? Vos me decís que no me negás el poder de Clarín en su capacidad de influir en la opinión pública. ¿Cómo te va a negar el poder de Clarín si estamos hablando del grupo de medios más importante? Está bien. No, porque hace un ratito no te terminé de entender cuando me decís, ¿no le crees a los periodistas o no crees en el poder de los periodistas o en el poder de los grandes medios? No, los periodistas... Sí. Mi disenso con los periodistas es el rol que se autoadjudican en la sociedad. Héroes no son, porque trabajan para una empresa. Sí, está bien, y los que no trabajan para una empresa tampoco son héroes. Al final del día hacen el trabajo que hacen, no sé, para mí, pan y queso entre un periodista y una maestra rural, me quedo con una maestra rural. O sea, la plusvalía social de una maestra rural es mucho mayor que un periodista. Estoy de acuerdo. Por lo menos para mí. Sí. Yo creo que, viste, no sé, hay cuestiones sobre el vínculo que tienen con sus propios empleadores, viste. Hay periodistas que terminan... como en pocas profesiones sucede, que terminan defendiendo los intereses de sus empleadores como si fueran propios. O sea, vos fíjate que lamentablemente, pero no existe, lamentablemente, mirá que yo soy afiliado, yo soy afiliado de Cipreva, orgullosamente afiliado de Cipreva, y promuevo que en mi lugar de trabajo, quiero decir que le sugiero a mis compañeros, nada más que eso, que se afilien al sindicato. Sin embargo, no hay un sindicato fuerte de periodistas, ¿no? Debería haberlo, ¿no? Si es acorde a su nivel de influencia en la sociedad. Y después del discurso, ¿no? Si te persigue Cristina, sos un defensor de la República, si te persigue, no sé, sos un defensor de los monopolios, o combatís a los monopolios. No les creo, digamos. Y después hay muy poca capacidad de... Daniel Pasarela tenía una frase que puedo introducir en el fútbol, que es un tema que me apasiona, que me gustaría que podamos hablar, porque la verdad que vivimos una semana hermosa. No sé si viste cómo me operaron ayer por todas partes, ¿no? No lo vi, pero cuando vine, decía a mis compañeros que iba a venir a conversar con vos, me dijo, ¿viste lo que dijo Julia? No sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuál es la versión de lo que dijo Julia?
pero no voy a hacer teléfono descompuesto, no quiero. No, es que eso porque no es lo que... escuché y te voy a hacer la versión de lo que me dijo un No, compañero en 10 segundos, porque no hay que me... Lo que pasa es que todo el chiste es el teléfono compuesto. Si vos le das play al recorte, yo nunca digo lo que dicen que dije. Bien. Pero bueno, ¿Querés que ponemos el audio o no? No, ahora te cuento, okay, ya fue. Bueno, pero no sé por qué estamos hablando. Pero... Ay, me perdí de... Vos venías... Bueno, Pasarela. Daniel Pasarela le dijo alguna vez a los periodistas, ustedes son del equipo que nunca pierde, digamos. Y yo creo que parte del deterioro que se vive en la Argentina tiene que ver también con el deterioro del análisis político, del análisis económico, del análisis institucional. Los periodistas son el equipo que nunca pierde. Del equipo que nunca pierde. Nunca hay explicaciones. No. Y la verdad que el deterioro institucional que vive la Argentina, si la Argentina vive lo que vive actualmente con este presidente, ¿no? Que es un ejemplo mundial, ¿no? Hay que decir, ¿no? Sí, del horror. Sí, claramente es una persona con la cual yo no me siento identificado. También hubo un ecosistema ahí que avaló, ¿no? O sea, se lo entrevistaba a Milei con un nivel de complacencia, si normal, con un nivel de complacencia con la cual no utilizaban con Cristina. A Cristina, las entrevistas que le hacían a Cristina en la campaña del 2017, yo lo he discutido con un periodista cuando me lo encontré en una situación social, le digo, porque es muy difícil entrevistar a un presidente. Muy difícil entrevistar a un presidente. Para mí un presidente es un presidente. Para mí, por ejemplo, un presidente... Las entrevistas a Cristina eran indagatorias. Sí. Donde el periodista se arrogaba el rol de fiscal. Le preguntaban. Depende de quién, ¿no? Pero Novarecio, por ejemplo, los que no eran. Novarecio le hizo una indagatoria. Indagatoria, totalmente. Le hizo una indagatoria a Cristina. Sí. Y además Novarecio, cuando le entrevistaba a Macri, no le hacía una indagatoria. No. Cuando le entrevistaba a Vidal, no le hacía una indagatoria. Cuando lo entrevistaba a Milei, y Milei decía cosas, barbaridades, decía Milei en la campaña, ¿no? No le hacía indagatoria. O sea, aplican un... Lo noto, por ejemplo, te voy a meter en un quilombo. Me voy a meter yo en un quilombo. Pero voy a traer un expediente incómodo. Venezuela. Está bien, discutamos Venezuela. Yo estoy a favor de discutir Venezuela. Discutamos la democracia en Venezuela. Pero ¿qué pasa con Pedro Castillo preso en Perú? ¿Qué pasa que el principal candidato de la oposición fue preso en Brasil con Lula? Sin confirmación de la Corte. ¿Qué pasa con la persecución de Cristina? Porque si queremos ver, de alguna manera, gestos de autoritarismo, no necesitamos viajar a Venezuela. ¿No? ¿Qué pasa con el exilio de Rafael Correa? ¿Qué pasa con la persecución que recibió Evo Morales? Hay un montón de ejemplos contemporáneos. ¿Por qué se conmueven solamente frente a Venezuela? Que está bien que el expediente de Venezuela se trate. Porque al final eso no era lo que importaba. Bueno, pero por eso, si se plantea una discusión de carácter moral, discutámoslo, digamos. O sea, está mal. Yo creo que, por ejemplo, te lo voy a decir de esta manera. No es eso lo que importa. Te lo voy a decir de esta manera y esto lo digo públicamente. Y lo sostuve públicamente y lo vuelvo a sostener ahora. Yo sigo mucho la política de Brasil. Para mí está mal que las razones por las cuales Bolsonaro... Mira lo que te estoy diciendo. Sí. Lofer para Bolsonaro. Están mal las razones por las cuales a Bolsonaro lo proscribieron para la próxima elección. O sea que lo proscribieron por las mismas razones, por invalidar el voto electrónico. Con los mismos argumentos que los que acá invalidan el voto electrónico en Argentina, ¿se entiende? Sí. Lo mismo, más o menos, que no es fiable, que es hackeable, que hay que ir al voto impreso y demás. No sé cómo llegamos que acá. los argumentos para... Estabas hablando de Pasarela, te venías hablando de... Sí, todo muy disperso, perdóname. No, está todo bien, ahí retomamos. Pero... íbamos a hablar de fútbol y yo te iba a contar también cómo era la... Contá un poco lo que sucedió. Te lo cuento cortito. Acá ayer, después del triunfo, estábamos charlando. Triunfazo, hermoso. Hermoso. Charlando un montón y qué sé yo qué. Y en un momento sí nos ponemos a hablar de... después de haber celebrado la selección yo conté que a mí la victoria del Mundial se me empaña un poco ese recuerdo. Ya no es un recuerdo feliz para mí. ¿La victoria del Mundial? Sí, para mí. Ya no es un recuerdo feliz. Como cuando te rompe el corazón, ya no querés pensar un poco en la persona. No son recuerdos felices. Está bien. Aunque fueron momentos a mí me va a durar toda la vida. Me siento campeón del mundo. Sí, está muy bien. Fito me pregunta, ¿y por qué? Y le digo, no sé porque me pasa, pero me pasa. Un poco el pueblo me rompió el corazón, entonces yo cuando... ¿El pueblo? Sí. ¿El pueblo o...? El pueblo argentino. Ok, bien, ok. Entonces, cuando recuerdo eso, yo pensaba que estábamos como al borde del abismo, estábamos por votar a Milei, estaba por empezar toda esta locura, estábamos todos contentos ahí, se me empaña, yo ya no es un recuerdo feliz. ¿En el 22? Sí. Bien. Y después, con Pau, porque tampoco, con Pau Artiuk, operadora, qué sé yo, hablábamos y todos los que estábamos acá, de la tibieza de los jugadores que no dicen nada.
sin exigir nada. Solamente, otra vez, me rompen un poco el corazón porque son héroes nacionales, porque los queremos mucho. Y uno dice, podrían, no te digo, decir... Aparte, no, decime que está mal que bancás a los jubilados, ¿viste? Que le pegan a los jubilados. ¿No? Sí, Licha Martínez, que sí, siempre... Lisandro Martínez, Sí. creo que fue el único que se manifestó públicamente. Sí, siempre lo hace todos los 24 de marzo. Licha Martínez evidentemente tiene otro... Es como una excepción. Sí. Es una excepción. Y entonces hablamos de eso. Y lo que ellos viralizaron un cortecito donde yo no digo que no estoy contenta con la sección, que no los quiero nada, pero estas cosas, ¿no? ¿Y anduvo vuelta? Mucho, pero además surgió de Casa Rosada, porque el que hizo el corte fue Juan Doe, que Juan Carreira, director de comunicación digital, el gordo Dan, la maquinaria fue la de los trolls, la Sí, que sí, impulsó el corte. Me pasa cada rato. Pero no siempre pasa que este corte termina llegando realmente a todos lados. Entonces, porque estaban hablando en Radio con vos de que yo no estaba contenta con la selección, no sé qué te habrán dicho tus compañeros, si te habrán dicho algo así. Si vos le das play al corte, te desilusionás porque no pasa lo que dicen que pasa en el corte. Bueno, es eso. Por ahí estoy equivocada, a los jugadores no hay que pedirle nada, es una pavada. Yo creo, se lo escuché a Dolina, que separar fútbol de política también como si fueran compartimentos estancos es un poco una ficción. La selección argentina es representativa de la República Argentina. Tienen la camiseta, cantan el himno, estamos todos contentos cuando ganan. Ahí es donde surge de mi parte decir, me gustaría que representaran alguna otra cosita. Sí. Que los valores argentinos fueran no pegarle a los jubilados todos los miércoles, sucesivamente. Eso. Sí, igual hay que ver si el silencio de los jugadores sobre el tema tiene que ver con que avalan las políticas de Milei. A mí me cuentan así a modo de que quizás hay jugadores que natural. A ver, si Milei sacó 56% de los votos y ganó el balotaje por 15 puntos, uno podría pensar que ese nivel de representación bien tranquilamente podría reproducirse en la selección. Totalmente. Entonces quizás el problema no sería tanto la selección, sino... Vamos de la gente. La sociedad argentina que eligió esa opción. Sí. De la gente y vamos a un tema que también es otro tema para mí difícil, de nosotros. Porque digo nosotros... ¿Quiénes? Nosotros, el gobierno que lo presidió, del cual yo de alguna manera como ciudadano me sentí parte. Yo no soy ni afiliado a ningún partido político, pero soy un ciudadano que acompañé. Yo acompañé un proceso político determinado, me recontra hago cargo que lo acompañé. Y la precuela de o sea, el doctor Frankenstein de este monstruo, lo digo en el respetuoso sentido de la palabra, no para descalificarlo, y utilizando la metáfora del doctor Frankenstein. El doctor Frankenstein, este monstruo, fue la experiencia política de Alberto. De Alberto, de Cristina y de Massa. Alberto, de Cristina y de Massa. Las responsabilidades son compartidas. Casi te diría, depende de cómo uno ponga el análisis, en Alberto, en Cristina y Massa. Me gustaría cerrar con el tema de Maradona. Diego nos malacostumbró también. Sí, es que creo también que lo tenemos en la memoria. Por eso, Diego nos malacostumbró, porque Diego siempre se manifestaba políticamente, sobre todo. Es la expresión de un... jugador de fútbol popular, que no se olvida de sus orígenes, que siempre tiene una manifestación política, que asume los riesgos de eso. También es cierto que hay que asumir riesgos. También manifestarse políticamente es asumir riesgos. Sí. De hecho, lo que le pasó a Licha López, porque solamente posteó una foto con un comentario, no sé, una cosa así. ¿Le pasó algo? Y le tiraron el dispositivo comunicacional del gobierno encima, digamos. Eso también creo yo que tiene un efecto disciplinador. Y sí, sin duda. Creo, consciente o inconscientemente, no sé cómo habrá obrado en vos, Julia, pero... Yo hace 10 años que me tiran por con eso, todo bueno, y por eso, vos me parece que entendés de alguna manera la no me puedo dinámica. censurar. Por eso, entendés que es más valioso lo que vos tenés para decir que lo que tengan... Sí, y yo también aprendí con 10 años, porque no todo el mundo tiene 10 años de hostigamiento en redes y sistemático. No, claro. Lo que aprendí en 10 años es que no pasa nada. No pasa nada. Es evanescente, ¿no? Y, por supuesto que hay mucha gente que me detesta, que ellos buscan siempre con el recorte que yo sea una turra, una hija de puta, una canalla, contradictoria, mal, ¿viste? Sí. Odio a la selección. Ahora siempre están buscando la cancelación definitiva y no llega. No llega, claro. Porque si vos te la bancás y lo que dijiste, lo dijiste de una convicción y lo podés sostener mirándote al espejo, no llega.
Entonces, viste, como a mí me interesa decirlo, pues muchachos, no se censuren, no existe eso, no te va a pasar nada. Los que te odiaban posiblemente te van a odiar un poco más, los que te querían te van a querer bancar más. Y si no, que ¿para qué? La vida es pagar las cuentas. Bien, con respecto a la selección, esta selección hay que decirlo, es una selección histórica. Sí, es hermosa. Yo no quiero quedar como quien, ¿viste? Esto es importante tenerlo presente para mí. Sí. Primero, estamos ante una era probablemente en la mejor selección argentina de su historia y estamos probablemente entre una de las mejores selecciones argentinas de la historia del fútbol mundial, de toda la historia del fútbol, claramente, donde se pueda comparar, no sé, con la Holanda de Rinus Michel o con el Brasil del 70, con equipos realmente que generaron una era, una hegemonía durante un espacio de tiempo. De hecho, hay muy pocos antecedentes de ganar la Copa América, la Copa del Mundo, la Copa América, primero. Y lo que ocurrió el otro día en el Monumental fue extraordinario. Y el fútbol es forma parte de la identidad nacional, digamos. Exacto. Acá el fútbol es mucho más que un deporte, o sea, en el fútbol acá se manifiestan muchas más cosas. Por eso a mí me rompe un poco el corazón. Yo no le estaría pidiendo, yo no estaría esperando de quien no espero nada. ¿Por qué espero? Porque los amo, yo también los amo. Son héroes nacionales. Por eso decís, me encantaría que pasara esto. Qué tibio que son, boludo. Es eso. Sí. Yo, si el Dibu Martínez sigue atajando como ataja y vota Milei, me cierra. Que sigue atajando. Lo firmo acá. Me cierra. Bueno, a modo de ironía. A mí no me importa tanto como votan. La sensibilidad es lo que hay que reconstruir. Sí, pero es una marca de la época también. Bueno, no hay que adjudicárselo. Sí, claro. No le pidamos a la selección argentina respuestas que no da el resto de la sociedad. También, me parece. Es una marca de la época. Ha pasado también en Brasil. Gran parte de los jugadores se han manifestado en algunos casos públicamente. Sí. Romario, el propio Neymar, a favor en su momento de Bolsonaro. Y ha quedado alguna manchita ahí de algún jugador que se manifestó públicamente a favor de Lula, que creo que fue Juninho Pernambucano, que es un tipo también además con una gran formación política, gran tirador de tiro libre, Juninho Pernambucano. ¿Este es contemporáneo? ¿Juega ahora en la selección? No juega más, no juega más, está pero retirado. Jugaba hasta hace poco. Jugaba hasta hace unos 10 años. Gran tirador de tiros libres, muy bueno. Y Brasil tiene un ejemplo, recién lo hablaba con tu compañero que se dedica al cine, con Fito. Con Fito lo hablaba, con Fito Mendonça Paz. Lo hablaba con él. Brasil tiene un gran ejemplo de jugador de fútbol muy comprometido, que se llama Sócrates. Sí, no sé si conocés. La historia de Sócrates. Santi Lucía, que es nuestro periodista deportivo, una vez por año nos la vuelve a contar. Bueno, y es precioso. La historia de Sócrates, un tipo doctor, era doctor en medicina, después jugador de fútbol, exquisito jugador de fútbol. Exquisito. Hizo la democracia corintiana. Y te doy un dato, que se lo pasé a Fito casualmente, que Walter Salles, que es el autor, el director de la película Ainda Estou Aquí, que es la que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, que es un tipo que viene de una familia riquísima de Brasil, no sé si conoces la historia, accionista del Banco Itaú. Accionista del Dinero Banco infinito. Sí, las crónicas decían que había 3 cineastas que eran billonarios en el mundo. ¿Y uno las crónicas. Uno es George Lucas, Spielberg, por razones que ya seguramente no hace falta. Que son muy buenas películas. Y el tercero es Walter Salles. Que por Itaú. Por el Banco de Itaú. Bueno, el tipo es director de cine, es un director de cine espectacular. Pero mirá, un banquero con esa sensibilidad es una cosa la loca. Familia es así, la familia. El hermano es documentalista también, tiene una historia ahí, está bueno para indagar. ¿Y a qué viene que vos me cuentes lo de Sócrates? A que yo diga, Sócrates, se podría hacer más como Sócrates. Bueno, Walter Salles, su próxima película va a ser sobre Sócrates. Ah, qué hermoso. Va a ser una biopic sobre Sócrates. No, bueno, uno se siente más identificado y pensás que Sócrates murió, él era alcohólico, hay que decir, es información pública, no murió de una cirrosis. Y hoy en un programa de radio en Argentina a esta hora 2 personas lo están recordando. Exacto. ¿Entendés? Al final del día yo pensaba esto mismo que vos me estás diciendo ayer cuando me costaba dormirme, obviamente, porque fue fuerte la oleada de hate. Fuerte. Cuando es fuerte, porque yo estoy acostumbrada, pero a veces es que es fuerte. Y pensaba esto, ¿no? Como la mayoría no dicen nada. Y está bien. Sí. Los que vos vas a recordar son los que dijeron algo. Entonces ahí, viste. Pero bueno, nada.
Volviendo un poco a lo que hablábamos de Milei, que vos decís, bueno, el padre de Frankenstein es el gobierno de Alberto, Cristina y El Massa. doctor Frankenstein del monstruo. Del monstruo, que sí. no es Frankenstein, uno siempre se equivoca y Sí, le pone exacto. Frankenstein al monstruo, pero el papá. Exactamente. Frankenstein era ahora, yo eso te lo podría discutir, A ver, no con ningún dale. ánimo de defender a un gobierno que sufrí muchísimo. Está bien. Lo sufrí también, creo que por culpa de la ineptitud, absoluta irresponsabilidad del señor Alberto Fernández, también por las internas fenomenales y tan dañinas que además todavía persisten adentro de ese espacio político, ahora con Axel, que a mí me parecen de una banalidad total. Pero te diría que las ultraderechas son un fenómeno global. Entonces surgen también, incluso ganan en países donde, bueno, tuviste ese Frankenstein, Pido. donde no tuviste la inflación galopante que nosotros teníamos, O sea, hay algo que va más allá de nuestro Frankenstein. Ese es un argumento. Pero te lo pregunto. Es el argumento que despliega Alberto Fernández, dicho sea de paso. Bueno, no. Es el argumento que desplegó cuando fue conversando con Pedro Rosenblatt. Ah, mirá. Que creo que se viralizó también. Es un argumento a tener en cuenta. A ver. Yo me lo pregunto, ¿no? No es para culpar a nadie. No, está bien como argumento. Primero, no es un fenómeno local, está claro. Sí. Es un fenómeno de carácter mundial. Lo que sí es local, vamos a ver lo que es local. Sí. Ganó por 15 puntos. Sí, claro. Sí. Bolsonaro ganó, perdió por 1,5 puntos y, bueno, vos tenés a Fede, a Juan Manuel, Caro, tenés personas muy cerca tuya acá en la radio. Acá, la verdad, bueno, hicimos la transmisión conjunta, de hecho, de la elección en esa gran transmisión que hicimos juntos. Uh-huh. La elección si duraba 2 semanas más, no sé si no ganaba Bolsonaro. Esa era la percepción que teníamos todos ahí. Digamos, que era una reacción de mucha paridad. Y mirá que Bolsonaro le tocó la pandemia, tuvo un manejo de la pandemia calamitoso, catastrófico y demás. Aún así, el tipo llegó a 1,5 puntos. Primera cuestión. Acá ganó por 15 puntos. O sea, después. Yo la primera reflexión que yo tengo sobre la ultraderecha en mi memoria es la elección de Jean-Marie Le Pen frente a Chirac, si no me equivoco, en el año 89, no habría que chequear bien la fecha, donde la primera vez que se sorprende Europa de que la ultraderecha llega al balotaje en Francia. Y ahí se impone lo que se llamó el cordón sanitario, ¿no? El famoso cordón sanitario. Bueno, acá no hubo cordón sanitario. No, al revés. Acá ganó. El cordón sanitario es contra el peronismo. El cordón sanitario es contra Cristina. O contra Cristina. Claro, acá el único cordón sanitario que funciona en la Argentina es contra la figura de Cristina y lo que expresa la figura de Cristina. Es lo único que ahora hay un consenso donde está Macri, Milei, Pichetto, Carrió, Stolbizer, y pareciera ser que hay algunos que están queriendo entrar al selecto club de que el cordón sanitario de la Argentina, o sea, la única barrera que nunca hay que cruzar es el cuquismo. Es la de Cristina. Uh-huh. Esa, porque Nobleza Obliga hacen fila por votarle las cosas a Milei. Sí. Más que cordón sanitario fue un pasillo, ¿no? Habilitándolo. Eso sí me parece que es una cuestión, un elemento de la Argentina. Es un elemento a tener en cuenta y demás. Y después la propia expresión de Milei, que se transformó en un fenómeno mundial. Milei era un marginal. Hace 4, 5, 6 años estaba en Sin Codificar, con su imitador, haciendo chistes. Y hoy es un tipo que está al lado de Elon Musk, ¿entendés? Y le da la motosierra a Elon Musk. Incluso Macron, ¿viste? Sí, bueno, Macron se peleaba con Bolsonaro. Es bueno el dato que trae de Macron. Uh-huh. Macron se pelea con Bolsonaro y sin embargo a Milei trata de lo mima, ¿no? Lo mima, lo cuida, vino acá, viste, ante el G20. Ahora le tuiteó con los metales. Ahora le tuiteó diciendo, che, hagamos un bisnique juntos, sí. ¿No? Bien. Hay una particularidad. Y más allá, esto es un razonamiento que una vez discutiendo con Alejandro Horowitz, que te recomiendo que lo invites. Sí, total. Alejandro, creo que vas a tener una buena conversación, es un tipo muy lúcido, muy interesante para escuchar. Y un día hablando con él así, una conversación como la que tenemos vos, así con este contrapunto,
y me dijo, mira, Danielito, más allá de lo que opines vos o lo que opine yo, me dice, el balance que hizo la sociedad argentina es otro. Y me pareció un argumento tremendo. Incontestable. Sí, entonces, la sociedad argentina sí. Eligió, imagínate el nivel de trauma que tenía esa sociedad. Sí. El nivel de trauma que tenía esa sociedad como para que elegir que esa salida sea Milei. Y que Milei ya no es una especulación. Milei es una certeza. Hoy Milei el programa de Milei está aplicado hoy, no es que no, porque todo se especulaba con la posibilidad, no, Milei no va a hacer lo que dice que va a hacer. No, y hace todo. Hablando de la sociedad argentina, vos decís, bueno, es una sociedad traumada. Imagínate, votaron a este chabón. 200% 56%. de inflación. Sí. 200% de inflación. ¿Vos lo explicás con eso? Para mí es la principal razón. De hecho, es el artículo número 1 de su programa político. Casi que diría, además todos tenemos un consenso que a Milei lo van a jugar por la inflación. ¿No? Eso es lo que propone él, además. Sí, pero el contrato con la sociedad fue esa. Yo voy a bajar la inflación con la motosierra. Para vos, ¿qué balance haces estrictamente de eso? Porque, por ejemplo, con Alfredo siempre charlamos de que la inflación sigue siendo alta. Para el ajuste, además, que vino a hacer, que hizo y que ejecutó, vos tenés una inflación de 2.4 el mes pasado. Boludo, es altísima. Sí, le está costando perforar el 2. Pero es cierto que 2.4 es menos que 25 o menos que 15. Está bien, pero si vos después de evaluar, claro que la llevas a 25. Está bien, pero bueno. No es tan difícil bajar de 25. El último mes de inflación de masa, ¿cuánto fue? 15, ¿cuánto fue? No recuerdo exactamente. Bueno, pero... Noviembre del 23. Bueno. Sí. A ver. Con una devaluación previa también. La de masa se fue a 15 después de la devaluación, claro, que le fuerza el FMI. Sí. Pero sí, antes de eso ponele que andaba entre 4, 6... Me acuerdo del 6, me lo acuerdo bueno, acá. Por eso, bueno. No, sí. La inflación era alta, claramente. Y el tipo la está bajando. Sí, a niveles altos, claramente. Pero está bajando. Para mí le está costando bajar el 2%. Yo no soy especialista en el tema, tampoco voy a hablar. Creo que Cucho es mejor, está más autorizado que yo. Evidentemente debe tener dificultades para bajarla. Me parece que tiene que ver con la escasez de dólares, ¿no? Como lo planteó Cristina y Ricardo Arriazu. ¿Arriazu? ¿Lo escuchás a Arriazu vos? Sí, cuando se me cruza, pero no lo voy a buscar. Bueno, deberías. Consejo que no me pediste. Para mí hay que escuchar a Arriazu. Hay que escuchar a Ricardo Arriazu. Es el cuadro. Ya estamos terminando, ¿no? No, quedan 10 minutos, es un montón. Vos me decías que también estás mirando mucho las finanzas. Habíamos arrancado la conversación así. Y ahí es un día, me dijiste, importante, clave. Sí. Hoy es un día clave porque hoy se renueva... se refinancia el Tesoro, refinancia una deuda por 8.800 millones de dólares en pesos. Sí. ¿Y cuál va a ser, de alguna manera, la tasa que va a terminar convalidando el mercado? Y si va a haber, el gobierno va a emitir un bono dual. O sea, le va a ofrecer, para decir de una manera, a los acreedores, le va a ofrecer un bono en pesos o un bono en dólares. Algo parecido a lo que ocurrió en febrero también, cuando se renovó la deuda en febrero. Y los bonos en dólares prácticamente no fueron licitados. O sea, nadie pidió los bonos, convalidó los bonos en dólares. Hoy es un día importante para saber eso, porque si crece de alguna manera el endeudamiento, o sea, hay muchos que toman esos bonos duales. Esos bonos duales sería que lo cobras en pesos o en dólares. Y si devaluás, si tenés sospecha de devaluación, vas a ir a comprar un bono dual, un bono en dólar. Bueno, hoy es un día importante por eso. No sé si lo expliqué bien o no. Bueno, no sé, a mí igual son temas que me cuestan terminar de comprender. Miro más la política. Está difícil también, ¿no? Como que pareciera que hay un... ¿Qué hay acá? ¿Qué estás leyendo? No, estoy leyendo tu hojita, pero no la tengo yo porque la tenés vos. Yo nunca lo califiqué de loco a Milei. Estamos ante un reseteo. Siempre voy a votar en contra de él. Me siento un nacionalista de izquierda con un... Bueno. A ver, dame que... sos vos, ¿eh? Ese soy yo. Sí, son hojitas que me preparan por si me quedo... Me siento nacionalista de izquierda. Un nacionalista de izquierda. Ah, mira, me hace acordar con un blend del peronismo. No. Yo dije, yo no soy peronista, claramente. No soy peronista. No me siento, no me resume el peronismo, pero ni cerca, y menos... Y la última dice, fui kirchnerista psiquiátrico.
Sí. Qué fuerte, Vos Toto. también, Gustavo, vos también eras ambulatoria, ¿eh? No. Pero ¿qué quiere? Vos también. Desarrolle. En un momento. ¿Qué quiere decir? ¿Fuimos kirchneristas psiquiátricos los dos? Lo digo respetuosamente por aquellas personas sí. padecen una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Sí, Claramente, bueno, no seamos tan políticamente correctos. Tenés razón, no seamos. Sí, porque después nos corren por Wok porque no se por puede eso, hacer un chiste. con radio con Wok. Muy bien. Bueno, quiero decir que a veces defendíamos cosas que cuando las revisamos y vamos hacia atrás, eran cosas que eran muy difíciles de defender. ¿Cómo qué? No, nada, narrativa, de que todas las cosas que hacía Cristina estaban bien, de que todas las iniciativas estaban bien. ¿No estaban todas bien? ¿No? Mucho mejor. Para mí fue la mejor presidenta de la historia de mi Pero vida. ¿hay para alguna mí. cosa que vos me digas, Mengo, acordate cuando defendimos no sé qué? ¿Qué estuvo mal? Ahora que lo pienso así, preguntado así como decís, me parece que todavía sigo siéndolo entonces. Yo la verdad que miro para atrás y digo, ¿qué? Yo me siento kirchnerista, ¿eh? Yo me siento kirchnerista. Sí, de hecho, yo me siento kirchnerista. Para mí, una de las cosas que yo le agradezco al kirchnerismo es que me dio una identidad política clara. Yo me hice kirchnerista en el 2005 con el no al ALCA. Fue el día que yo dije, no, yo estoy acá. Sí. Yo banco yo en el esto 2008, que están ahí. más del 2008. Ah, mira. Más en ¿Sí? el 2008, sí, cuando para mí venía acompañando, me sí. gustaba, pero en el 2008 me pareció un gobierno, identidad. Es un gobierno muy valiente. Cristina es muy valiente, por eso la persiguen, ¿eh? ¿Y sí? La persiguen, ¿eh? O sea, la tienen que meter presa. La persecución de Cristina es directamente proporcional a los intereses que afectó. Eso es una cosa que yo lo tengo recontra claro. Hablemos de nuestros años psiquiátricos. Hay una parte que sí puedo... En Duro de Mar. En Duro de Mar. Sí. Hay una parte en la que sí me reconozco en ese kirchnerismo psiquiátrico. Igual estábamos con el cuchillo entre los dientes. Sí, valía la pena. Sí, eso yo no me arrepiento. Entre vos y yo teníamos algo que no nos negábamos a la enemistad. Vos lo seguís teniendo. Y es algo que yo respeto mucho de vos, que vos no te negás a la enemistad. No te querés llevar bien con todos. No. Por eso. Pero justo te iba a decir que si tuviera que hacer una autocrítica, no es de la defensa de ninguna política en concreto, que yo siento que las batallas estaban bien, era que hablábamos un poco como si no hubiera un mañana y que criticábamos mucho a gente que no era el problema y que después generamos, viste, una reacción como también unas almas demasiado sensibles tal vez, sí. Pero plantamos un resentimiento por meternos mucho con gente que tal vez no, eso estuvo mal, ¿viste? Estás eso hablando de mal. Tenemo. Ponele. Está Sí. bien, está bien, sí, puede ser. No te quise poner el nombre propio porque era volver a meternos. No, pero es un simboliza. Simboliza, Puede ¿viste? ser, Tenemos un te lo tema tomo. como si fuera el gran hijo de puta. Y la verdad que no era gran hijo de puta. Podía ser un no, opositor, tenés pero razón. yo esa es la única que digo, loco, esa estuvo de más. Bueno. Esa fue la más gebeliana, por otra parte, ¿no? Y después no sé qué otra cosa tan psiquiátrica. Sí, hay había un modo de defender al gobierno, quizás deberíamos en aquel momento hacer un poco más espacio al disenso, un poco abrir un poco más al diálogo, ¿no? Un poco dogmático, un poco puede ser eso. Yo estoy muy orgulloso de haber participado. De hecho, yo sentía que de hecho cuando yo me voy de Duro de Mar a fines del 2014, ahí tomé la decisión de no hacer más televisión. Yo sentía que a partir de ahí, haber estado... yo hago medio de comunicación para intervenir en la realidad, no es porque quiero ser famoso. No. Yo nunca me imaginé el camino que yo tuve. Yo me imaginaba que me iba a ir por otro lado. Yo medio que la vida me fue llevando así, ¿viste? Sí, igual que a mí. Exactamente, no es que lo planifiqué, nunca aspiré a trabajar en televisión y demás. Para mí, quería ser periodista para intervenir en la realidad. Exacto, para con mi opinión, mi modo de ver las cosas, mi enfoque, mi mirada, poder intervenir en la realidad. Y sentí yo que cuando estaba por eso estoy muy orgulloso de ese paso de Duro de Mar. Sentía yo que había estado en el prime time de la televisión abierta, acompañando comunicacionalmente, muy convencido un proceso político. Muy convencido un proceso político que para mí fue histórico. Es más, yo he criticado, yo creo que hay que rekirchnerizar al kirchnerismo. A mí cuando yo escucho hay que rekirchnerizar el kirchnerismo tiene que volver a foja cero, tiene que volver a eso, a lo que era Néstor, que era rebelde, era hagan lío, era disruptivo, era correr los márgenes de lo posible, era cero posibilista. Hay que
volver a eso, que es lo que terminó, en definitiva, enamorando a un sector importante de la sociedad y convocando a otros. Viste que ahora se habló mucho, hay que convocar a otros sectores. Bueno, quien hacía eso mejor que nadie. Sí. Con ideas, creatividad y valor. Néstor y Cristina. Y en el caso de Néstor y Cristina, y por eso yo valoro la figura pública de Cristina, yo soy muy crítico de Cristina, en muchas decisiones, y lo digo públicamente. Lo digo públicamente y lo vengo diciendo públicamente, cosa que ahora unos dicen ahora, oportunísticamente dicen ahora, yo lo decía hace un año atrás, criticando a Cristina. Pero Cristina, hay una cosa que es valiosa. Ella va a pelear y no te dice, anda a pelear, yo te tengo el saco. Ella va adelante. Y el costo lo paga ella. Sí. Porque vos, que sos una persona informada, sabrás que a Cristina probablemente en las próximas semanas la metan en cana. O sea, se especula muy seriamente con esa posibilidad de que Cristina la metan en cana, a Cristina. Entonces, el costo personal que ella va a terminar pagando. Básicamente por lo que. Por las decisiones que tomó. Si llegara a pasar, que para mí sería una desgracia, ¿podría generar alguna cosa como lo que pasó con Lula en Brasil? Porque Lula se comió más de 500 días en cana y volvió a ser presidente. Vos conocés mucho el proceso político de Brasil y te interesa mucho. Sí, sí. ¿Para vos fue un factor que Lula pasara un tiempo en cana? Sí, claro. ¿Factor que luego derivó de alguna manera loca en su vuelta? Puede ser. Yo creo que si se toma la decisión de encarcelar a Cristina, a partir de ese día, Milei asume la jefatura de la campaña de la candidatura de Cristina. Pasa que, ¿sí? El pequeño detalle es que si la meten en cana, le confirman la condena, le confirman la proscripción, no va a poder ser candidata. Bueno, como Lula en la elección que ganó Bolsonaro, porque Lula no era presidente, no era candidato. Sí, y fue está bien, pero también es cierto que después se fueron haciendo lugar a determinados recursos que determinaron que de alguna manera revisaron la condena de Lula. En este caso no sería el caso. Lo que se está especulando, esto es información, si fuese pedido esto diría información, es que van a rechazar el recurso en queja a la Corte de la condena de Cristina por el artículo 280, que es como diciendo, no lo voy a mirar. Ni siquiera me expido sobre el tema, no es que van a agarrar el expediente, mirar las pruebas, que pin, que pan, que la parrala, sino por 280, o sea, y el efecto político que va a tener y jurídico, eso es la confirmación de la condena. Hay que ver si queda espacio jurídico como para que la Corte revea eventualmente su propia decisión. O sea, para mí sería una tragedia, digamos, para Cristina, para la Argentina, porque yo creo que este país es mejor con Cristina que sin Cristina. Para mí, la Argentina. Para mí. Yo tengo mucho disenso con Cristina, insisto. Pero la dimensión histórica de ella es la dimensión histórica. Como diría Rodrigo de Paul, respetemos los rangos. La dimensión histórica es la dimensión histórica. Y la verdad que ella sigue teniendo esa dimensión. Ya nos pasábamos. Te iba a preguntar cuáles eran las cosas que sí le criticabas. Pues dijiste, yo fui muy crítico después de decir tanto. Creo que sería introducirnos en la discusión que están teniendo casualmente con Axel en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es, al final del día es sobre el liderazgo del peronismo o del kirchnerismo en la provincia, ¿no? Me parece que están discutiendo sobre eso, ¿no? Sí, liderazgo. Bien, yo le critico las decisiones que toma, ¿entendés? ¿Por qué ella siempre elige hacia el cuadrante derecho? Scioli, Alberto, Massa, ¿no? Y casualmente con el que tiene ahora una tirria más pública es con una persona que se supone que formaba parte de sus sucesores naturales, ¿o no? Sí. Axel, ¿no? Es muy difícil de entender eso, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Yo soy muy crítica de la interna en general y no tomo partido, pero no puedo creer que exista. Sí, la interna está dura, está muy difícil, casualmente en estos días está muy, muy álgida. Hubo hubo dos reuniones. Sí. Una el domingo en la casa en La Plata, no sé si en la residencia del gobernador o en la casa de gobierno, entre Axel, Máximo y Massa, y hubo una la semana pasada, a solas, entre Máximo y Axel, que me dijeron que fue buena. Los que me contaron me dijeron que fue buena. Fue anterior a la primera reunión que te conté. Pero bueno, no sé.
Veremos cómo se Ojalá resuelve. que todo eso se resuelva porque la verdad nos gobierna Milei y eso no hay que olvidarlo nunca. Daniel Toñetti vino, mira quién vino. Nos quedaron un montón de cosas. Te invito otro día y por ahí me desbolan en 3 meses, 4. No, vengo cuando vengo, pero seamos justos. Sí, no, cuando me invitaste te dije molestando. sí inmediatamente. No, para mí es un te placer estoy molestando. estar acá, A mí me encanta que vengas y invítame obviamente que cuando vamos a quieras, repetir la invitación. Cuando quieras, a disposición. Muy bien, se terminó este programa entonces. Paulita Artiuk estuvo en la puesta del aire y Juan Piparolo en la puesta de cámara, Babalú Dazzori en la producción. Yo soy Julia Mengolini y se queda en la buena compañía de Juana Morín con Crónica Anunciada. Chau, hasta mañana. La casa